Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, nos metemos de lleno en el tema económico y después de lo que ha sido el acuerdo con el fondo, en realidad la aprobación en el Congreso, tanto en diputados como anoche en el Senado, bueno, este viernes parece presentarse como un viernes con B de vamos a ver qué anuncia el presidente en relación a precios, en relación a la inflación, a cómo contenerla después de su frase tan llamativa de, bueno, le vamos a declarar la guerra a la inflación, daría un comunicado, vemos si será una cadena nacional, pero sí los anuncios están previstos, se especula para la tarde, desde Casa Rosada puede ser. Bueno, hay que ver qué medidas se toman ya con un fondo monetario instalado en la Argentina prácticamente. Vamos a dialogar al respecto y en base a los números de esta semana que se han conocido con Vanessa Ruiz, que es la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba y está en línea con nosotros. Vanessa, Guillermo y Florencia la saludan. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Florencia, Guillermo, al equipo y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, a ver, primero el dato de la inflación, ¿no?, de esta semana que se conoció es muy preocupante el tema de los alimentos, sobre todo, si bien es altísimo el de febrero 4,7, el 7,5 en alimentos, ¿cómo se puede explicar ese número? Bueno, verdaderamente febrero, ya en los primeros días de febrero, de marzo, nosotros lanzábamos nuestro informe del Departamento de Estadísticas y Tendencias en línea, ¿no?, con los movimientos que tuvo INDEX. 6,14 medimos nosotros en alimentos y 4,10 en lo que es inflación. Y bueno, febrero, recordemos, vino con fuertes incrementos. El impacto en alimentos fue por el fuerte movimiento en frutas y verduras, que casi prácticamente escaló el 11,5%. Recordemos, fruto de los grandes calores de enero, complicó las cosechas, y en febrero, por ejemplo, la lechuga aumentó un 114%, el tomate un 38%, las naranjas un 35%. Bueno, verdaderamente pasar por la verdulería fue un bien de lujo, bueno, acompañó otros movimientos: 17% el incremento en el cartón de huevos, 15% en el pollo, 7% de la carne vacuna y casi un 10% en aceites, como para nombrar los más relevantes. Esto en febrero, que parece tan lejano ya por la velocidad que está trayendo marzo. Esto es lo que nos da este número tan alto, ¿no?, de que la canasta básica alimentaria supera los porcentuales inflacionarios y que tan solo en los 2 primeros meses del año tengamos prácticamente un 10% de incremento en el precio de los alimentos. ¿Marzo se presenta con la misma inercia inflacionaria, digamos, va en el mismo sentido, peor, mejor? Lamentablemente los números de marzo comenzaron a complicarse abruptamente. Recién decíamos que el calor complicó las verduras. Ahora, una guerra, este contexto internacional con una guerra que se produce a 14.000 kilómetros, nos complica económicamente también acá y llega con impactos en los alimentos. ¿Por qué? Porque comenzaron a subir los commodities internacionales, los granos, el maíz, el girasol, subieron casi un 60% en estos primeros 15 días de marzo. Y eso, por supuesto, primeramente complicó las entregas. Empezó a cuotificar, no se entregaba harina, sobre todo en el área de las panaderías, y luego sus consecuentes incrementos. Ya hemos observado automáticamente subió 23% la bolsa de harina, del 23 al 30%, y ese es el incremento que ya llegó a góndola. Lo vimos en panes, en pastas frescas. Lamentablemente se esperan mayores incrementos y por supuesto que esto sigue golpeando en todo lo que son sus derivados. Es por ello que marzo se presenta con números difíciles y acompañado a otra cosa, el movimiento del petróleo a nivel internacional. Ya hubo otro incremento en los combustibles, que recordemos el año pasado estuvieron congelados en todo el año, y bueno, también en esta proyección de descongelamiento de combustibles y con una suba internacional del petróleo, bueno, no son halagüeños los números que en un futuro podemos llegar a tener.
Además del calor que usted menciona, la guerra, bueno, estos factores, ¿ustedes advierten que hay una remarcación de precios especulativa? Es decir, bueno, no, vamos a aumentar por las dudas. Lamentablemente los observamos por parte de algunos proveedores. Teníamos, por ejemplo, pedidos que estaban ya pautados, generalmente pedidos que se realizan entre una semana a otra de diferencia. Esta semana, al momento de recibirlos, observamos dos situaciones. Por un lado, venían con aumentos ni siquiera avisados. Por ello que los denominamos aumentos preventivos y casi especulativos, y por el otro lado sí podemos decir que especulativos es que llegó casi el 40 o 50% de la mercadería solicitada no llegó. Bueno, prácticas que las hemos visualizado en oportunidades anteriores, este retaseo en la entrega de la mercadería. No es desabastecimiento, nosotros siempre lo decimos porque, por ejemplo, con el aceite lo venimos vivenciando hace bastante tiempo. Quizás no está la marca que uno consume o la presentación que uno consume y hay otra, pero bueno, entre el contexto internacional y esta serie de anticipación de anuncios por parte de nuestro presidente, no hicieron otra cosa que incrementar la velocidad en que llegaban los incrementos. Vanessa, buenos días, Guillermo la saluda. Le quiero preguntar respecto de si ustedes creen que lo acordado anoche en el Parlamento con el Fondo Monetario Internacional puede calmar las aguas de la inestabilidad de precios o calentar aún más el mercado en las góndolas. Se lo pregunto porque hablamos la semana pasada con un economista que nos dijo que el acuerdo con el fondo genera presión inflacionaria. ¿Ustedes qué percepción tienen? Bueno, digamos, en esta incertidumbre se van a acabar ni bien, por un lado, bueno, con un acuerdo ya firmado, y por el otro lado, esperando y aguardando los anuncios que se van a realizar por parte de las autoridades nacionales. Si estos anuncios son contundentes y practicables, porque acá también, si bien estamos en un contexto donde no se puede manejar en este contexto internacional que decimos que dinámicamente no se sabe cuándo va a finalizar y que a veces cada día se complica más, hay otros elementos internos que hacen a la República Argentina que, bueno, las autoridades tienen que dar certeza. Entonces, para que se terminen estos rumores y que se pueda paulatinamente llevar a la calma, calmar esta alta volatilidad, bueno, tenemos que ver cuáles son verdaderamente los anuncios que se van a realizar y si estos son practicables para que poder estabilizar estos números, porque al ritmo que viene llegando todo, los números se nos van a complicar aún más, poniendo riesgo, ¿no?, entre la seguridad alimentaria y, bueno, por supuesto, precios de alimentos inalcanzables. Bueno, la expectativa es esperar estas nuevas políticas que se presentan y ver si se presentan nuevas políticas de contención o repetimos un poco más de lo mismo que vemos a ciencia cierta que el año pasado no resultaron. Bueno, por lo menos ha trascendido de las cosas que hemos leído que podría haber 50 productos de la canasta básica de alimentos que van a tener un precio tope. ¿Esta es una medida positiva o negativa? Cuando usted dice, ¿qué medidas se anuncian? ¿Qué medidas para ustedes serían positivas y cuáles serían más de lo mismo? Estos productos de precio tope podemos relacionarlo al programa de precios máximos, en donde se salió a controlar al comercio minorista, pero ya al comercio minorista le llegaban los listados con precios que superaban estos precios topes o máximos. Si esto no se controla desde el inicio de la cadena, o sea, desde las propias alimenticias, son impracticables. Si el comerciante minorista no consigue estos precios acordes en un mayorista, por ejemplo, es impracticable. Y si estos productos no se consiguen a lo largo de toda la República Argentina, y quedan programas poco federales. Y lamentablemente esas fueron las debilidades que mostraron los programas que se quisieron poner en práctica el año pasado, que bueno, tampoco eran novedosos, pero que bueno, prácticamente no lo vimos reflejado y bueno, los números no hacen otra cosa que poner verdad a esto, porque bueno, el año pasado terminamos con un 50% de inflación interanual.
Sí, quería consultar si el tema de aumentar las retenciones puede favorecer digamos, al menos controlar los precios. ¿Usted cómo lo ve eso? No vemos factible, o sea, por ejemplo, se está haciendo el fideicomiso con respecto a que para abastecer de harina y a una harina más económica hacia el mercado interno, como en similares circunstancias lo que sucede con el subsidio que se le otorga al aceite. Veremos si eso es practicable y si verdaderamente el comerciante, el consumidor final lo percibe como una baja, porque muchas veces se aplican estas metodologías que solamente después no llega al precio final de góndola. Este tramo es el que hay que estudiar y también lo hemos visto el año pasado con retenciones más altas o más bajas, con cepos a la exportación, pongamos el claro ejemplo de lo que fue la carne y después cuando se quitó el cepo con un increíble incremento en lo que es el producto de la carne. Bueno, verdaderamente estas medidas poco estudiadas y adoptadas repentinamente tampoco hacen a la estabilidad de la economía. Y la última mía tiene que ver con esto que usted mencionaba, ¿no? Medidas efectivas pero también practicables. ¿Cuál podría ser o cuál espera o esperan desde el Centro de Almaceneros, por ejemplo, que el gobierno anuncie para controlar la inflación? ¿Cuál puede ser efectiva y practicable al mismo tiempo? Una de las medidas que hace años que venimos pidiendo desde la entidad es la quita del IVA, ¿no? A los alimentos de máxima rotación y que son el ABC del consumo, que son los que han sufrido mayores incrementos. Esa podría ser una muy buena medida y que automáticamente las familias podrían sentir este oxígeno. Vanessa, una de las medidas podría llegar a ser esa. ¿Sí? Discúlpeme, en otro tiempo, lo que tenemos algunos años, ya se aplicó algún tipo de esas medidas de bajar el IVA a los alimentos y en lugar de mejorar el precio de los alimentos, mejoró la ganancia de los que los producen porque se quedaban con ese rédito. Es muy difícil. Obviamente, sí. Hay que seguir ese proceso y que no quede la ganancia en una intermediación, sino que, bueno, por supuesto, cuando uno implementa este tipo de medidas tiene que observarse toda la cadena y que verdaderamente llegue al consumidor final, ¿no? Que sienta esta oxigenación a lo que viene la velocidad, ¿no? de los incrementos. Y sí, también si no son adoptadas seriamente y con un correspondiente seguimiento, y se puede caer en esto de que queden intermediarios y no en el precio final, y también que sean no en un estudio y un acompañamiento transversal a todos los gobiernos, porque también tuvimos la oportunidad de ver la quita del IVA de algunos productos y luego cuando se lo vuelve a colocar, bueno, la suba también estrepitosa de esos productos. Tal cual. Bueno, por supuesto, un contexto delicado. Sí. Vanessa, le quiero preguntar finalmente, ¿qué pasa en el día a día en los comercios, en los minoristas? Porque evidentemente con esta suba de precios, la mayoría de los consumidores, los asalariados, nosotros, tenemos que consumir menos porque si no nos alcanza la plata. ¿En qué medidas le preocupa que caigan las ventas? Es cierto que tenemos que seguir alimentándonos, pero ¿están viendo un redireccionamiento de los consumos? ¿Y cómo explican ustedes que en este contexto, en donde la mayoría de los argentinos tenemos problemas para llegar a fin de mes, que no nos alcanza para los consumos básicos, las empresas alimenticias tienen cifras extraordinarias de ganancia, que son obscenas en cualquier lugar del mundo capitalista? ¿No las responsabilizan a ustedes de esto? Nos encontramos bajo dos panoramas. Por supuesto, las empresas están ganando extraordinariamente porque consideramos que los precios de los alimentos no están para nada desactualizados. Hay muchos incrementos y sobre todo en este contexto de pandemia donde las empresas ganaron exorbitantemente, no tan solo en este país sino a nivel mundial, porque hubo un sobreprecio en el precio de los alimentos tan necesarios y tan básicos. Y bajo otro mirada, pocas empresas abastecen a nuestra Argentina de alimentos. Esta altísima concentración hace también a que sean los grandes formadores de precios.
¿no? Y hoy por hoy esta actualización constante donde vemos que, por ejemplo, una empresa maneja 80% de productos prácticamente de lo que se consume. Bueno, aceiteras tenemos pocas, lácteos también tenemos pocos abastecedores, entonces, bueno, esta altísima concentración también hace, ¿no?, esta formación de precios. Y por el otro lado, en góndolas, la diaria, bueno, este cambio de hábitos, que si bien ya le hemos hablado, se ha agudizado. 40% de caída en el consumo de carne vacuna, 45% caída en el consumo de queso cremoso, las verduras se le anexa todo esto con los altos incrementos del mes pasado y que prácticamente hubo productos que no bajaron más. En esta Argentina nada baja de precio. Máximo consumo en harina, en aceites, en fideos, arroz, menudos de vaca, menudos de pollo, y estamos hablando que estos productos también se están incrementando. Entonces vemos que los productos que más suben son los que consume el consumidor diariamente, y es por ello que estamos en una delicadísima situación. 47% de la canasta básica total es en alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces ahí está el peso específico de lo que significa la canasta básica alimentaria en los porcentajes, ¿no?, y en los importes que hay que tener. Hoy por hoy una familia de 4 personas necesita para una alimentación equilibrada 45.000 pesos, 42.000 pesos. Si no se tiene eso, comienzan los cambios de hábito y lamentablemente no suman a mayor nutrición. Vanessa, muchísimas gracias por el contacto, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, muy buen viernes. Hasta luego. Vanessa Ruiz, la gerente del Centro de Almaceneros y Comercios Minoristas de Córdoba, hablando de la inflación, el tema que va a ser eje en esta jornada de viernes, o sea, siempre lo es, sí. Porque, bueno, nacemos el día con... D, ¿no? Sí, nacemos con inflación, nos morimos con inflación, pero hoy particularmente porque va a haber anuncios del presidente respecto a esto. Es muy complejo, porque si uno escucha todos los factores que mencionó Vanessa, y que seguramente es así, ¿no? Porque si fuese tan simple, uno estaría el botón que dice bajar la inflación, si fuese tan simple. Pero no es simple, ¿por qué? Porque vos tenés que meter la mano, pero no en el fondo de la bolsa, hasta encontrar el argumento de que las empresas, porque no las critican a las empresas. Sí, yo creo que no debe ser solamente el tema de las empresas. No lo es, estoy seguro que no lo es, pero no hay que dejarlo de lado, porque si vos ves un escenario en donde buena parte de la población no puede comer carne, no puede comer queso y no puede comer verduras, y ves las empresas que ganan porcentajes que son escandalosamente inexplicables en el mundo, ganan 140% de ganancia. O sea, ponen 10 pesos y recogen 14 de lo que pusieron. Eso es obsceno en el mercado capitalista. En ningún lado se soporta. Y le pongo nombre, empresas como Arcor ganan esos niveles de ganancia tienen. Pero además ganan los productores agropecuarios, que tienen precios mucho más redituables que hace 6 meses atrás, por la guerra, por Pinguli, por lo que sea. Y ves que la clase política, en vez de salir a defender a la gente que puede consumir un 40% menos de carne, sale a tuitear en favor del campo, que está ganando plata, que no saben qué corno hacer con esa plata. Entonces, la explicación es muy simple, no le demos tanta vuelta. ¿Y pero vos por qué crees que no lo hacen, entonces? Y porque no conviene electoralmente, supuestamente. Tenés que estar del lado del campo o del lado de las grandes corporaciones. Ahora, se los van a llevar puesto a todos, al campo, a las grandes corporaciones, a todos nosotros, porque es insostenible una sociedad donde haya gente que no pueda comer carne, que no pueda comer verdura y que no pueda comer queso. En ese nivel estamos. ¿Escucharon la cifra? Dijo, cayó un 40% el consumo de carne, pero la gente ahora no puede comer queso, no puede comer... ¿Y la culpa de quién es? ¿De quién es la culpa? ¿Siempre de los mismos? Porque pasaron todos los gobiernos, ¿eh? Eso que dijiste vos, nacimos con inflación y moriremos con inflación. Entonces el problemita me parece que está en otro lugar. Mientras sigamos alineados con tener una sociedad tan desigual, donde cada vez menos ganan cada vez más, y la mayoría ganamos cada vez menos, bueno, si no se mete mano a eso, si no se reconduce eso, la historia de bajar el IVA a los alimentos, ya la vivimos, en los 90 lo decidió Cavallo.
¿Ustedes creen que bajó? Porque ¿cuál fue la idea? A los alimentos le ponemos menos IVA o no le ponemos IVA. Le sacamos el 21%, los que tienen el 10%. ¿Ustedes creen que mejoró? ¿Bajó un 21% el valor del alimento o un 10%? La vivimos, no mejoró nada. Sí, yo creo... Se llevaron la plata al bolsillo los que generan los productos. Y dice, bueno, pero el Estado tiene que controlar. Bueno, pero cuando el Estado quiere controlar, quiere meter organismos de control, de registro de lo que está sucediendo, hay una andanada de oposición que no solo es política, sino es mediática y también de ciudadanos a pie. Dicen, no, a mí no. Entonces, es imposible en una sociedad lograr encontrar equilibrios si estamos frente a este escenario. Sí, a mí me da la sensación que además de las empresas y todo lo que vos mencionás, o sea, es eso además de, y pongo ejemplo concreto, digo, esto me lo cuentan mis viejos en mi pueblo y debe pasar en todos lados, digo, que vos tenés el mismo producto en un negocio, ponele, vamos a hacer, no sé, 50 pesos y en el otro lo tenés a 80, a 3 cuadras. A 3 cuadras, sí, tenés una diferencia enorme. Entonces, ¿y qué hay ahí? Bueno, digo, yo creo que en esto que decimos, que inflación tienen todos los gobiernos. Esto no significa que todos los gobiernos sean igual, o sea, porque ese es el discurso de la antipolítica. Sí. Digo, en todos los gobiernos hay inflación. La diferencia está en el nivel de inflación. Hoy tenemos, 50% es insostenible. Pero digo, si en todos los gobiernos tenemos inflación, si no hay un botón, si sabemos que es difícil, cada vez yo estoy más cerquita de acompañar a lo que siempre me dice mi papá, y que siempre me dice, no, Flo, la inflación es un problema cultural. Lo es. Yo coincido y que está en nosotros. La mayoría, en lugar de desalentar la inflación, la alienta. Y cuando decís, che, si no todos nosotros, en el eslabón en el que estemos, ¿qué te dice el almacenero? Pero, che, si Arcor a mí no me da un valor menor al inflacionario, me da un valor mayor al inflacionario. ¿Vos podés creer que nosotros tuvimos 2 años de actividad escolar reducida y ahora los productos aumentaron, está en tapa de puntal, creo, 140%? Sí. En 2 años. Bueno, la inflación en esos 2 años fue del 50, o sea que sería el 100. Y aumentaron 140, un 40% más. ¿Y por qué se hace? Bueno, ¿por qué hace? Bueno, porque el sector, ¿qué hace? Bueno, lo que yo perdí ahora lo voy a compensar. Yo lo voy a resolver. Eso es insostenible. El ventajismo individual es insostenible y en todos los rubros. En todos los rubros. ¿Y eso cómo se controla? Imposible de controlar. No hay gobierno que lo controle, igual que la avaricia, la angurria, del que gana 1.000 y le va bárbaro, pero quiere ganar 1.500. Che, pero vos sabés que si vos ganás 1.500 mucho le va mal. Me importa un corno que les vaya mal a los demás. Bueno, es invivible en una sociedad en donde se dan esas situaciones. Y si no tenés un Estado duro, y Estado duro no es ser comunista, porque no creo que Macron sea comunista. Macron está metiendo mano a los controles de energía. No creo que en España están obligando a las energéticas, que son privadas, a bajar los precios. Y no son estados comunistas. Es capitalismo racional. Capitalismo con lógica, no los abusadores que tenemos acá. Pero, por ejemplo, Francia tiene el problema de desconfianza de su moneda, por poner un ejemplo. Y no lo tiene. Tal cual, no lo tiene. Acá el que tiene unos mínimos pesitos sabe que recurre al dólar. Eso no pasa en otros países. No pasa, hay problemas muy, muy grandes que son los macroeconómicos que contribuyen a esto, digamos, que hagan tan complejo el problema diario que tenemos. Cuando vamos al súper, ¿por qué aumenta todo? ¿Viste? Están en el meme en Twitter. Che, llueve y suben los precios. No sé, viene, qué sé yo, una celebridad y aumentar los precios. Por cualquier cosa aumentan los precios en la Argentina. No es algo normal. Así son las cosas.